Muy buenos días, qué alegría estar nuevamente aquí con ustedes en esta su emisora W Radio Enciende una Luz. Es un placer el poder saludarles y estamos en inicio de semana. Sabemos que Dios tiene grandes cosas preparadas para nosotros. Bienvenidos a tu programa, La Tacita del Alfarero, un ministerio de restauración. Tu amiga y servidora Amparo Walsh, como siempre, te da las gracias por estar con nosotros y te recuerdo que estamos en sintonía en más de 117 países vía satelital. Estamos en nuestras páginas de Facebook como La Tacita del Alfarero o Radio Enciende una Luz, o también estamos en nuestra página de WhatsApp con el número de teléfono 619-646-9641. Ahí nos puedes dejar una salutación, una petición. Te recuerdo que todas las mañanas a las 6 de la mañana, tiempo montaña, estamos en oración, estamos orando por tus peticiones, estamos unidos en un mismo sentir, poniéndonos de acuerdo para poder honrar y glorificar el nombre del Señor. Espero que hayas tenido un buen fin de semana. Nosotros pues estuvimos muy contentos, mi esposo y yo aquí estábamos pintando un cuarto y dándoles siempre la honra y la gloria a Dios. Bueno, pues quiero saludar a todos los que se encuentran en la sala de chat, aquellos que se encuentran sintonizando por medio de TuneIn, y quiero mandar un saludito muy especial a mi papá que está ahí escuchándonos y a su amada esposa Irma. Les mando un fuerte abrazo y gracias por el apoyo. Gracias, papá, porque lo que has sembrado lo estás cosechando. Y bueno, mis amados, hoy tenemos un gran programa, un programa que se va a llamar Yo Soy Libre. Dios nos ha llamado a libertad, dice su palabra claramente: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y es una libertad, no una libertad para poder hacer lo que nosotros querramos como rebeldía, sino una libertad para hacer el propósito divino por el cual nosotros fuimos creados para vivir en esta tierra. Recordemos, como lo dije en la mañana, recordemos que el reino de los cielos está establecido ya aquí en la tierra, porque el Padre Nuestro, claramente Jesús no lo especificó y dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Entonces el reino de Dios ya ha sido establecido aquí en la tierra. Así es que en esta mañana vamos a hablar acerca de ese tema. Yo ya soy libre. Yo, cuando vine a Cristo, pude obtener esa libertad. Cadenas de opresión fueron rotas, cadenas de falta de perdón, toda maldición generacional, todas esas cosas vienen a ser rotas cuando tú vienes a los pies de Cristo. Así es que en esta mañana siéntate cómodamente, agarra tu papelito y un lápiz para que empieces a anotar los versículos bíblicos que vamos a tocar en esta mañana. Y te recuerdo, como siempre lo hago, es bien importante para tu propio beneficio, para tu propio aprendizaje, que tú escribas esos versículos para que más tarde te des el tiempo y los escudriñes. La palabra de Dios nos habla específicamente a cada uno conforme a nuestras necesidades. Dios me habló por medio de estos versículos, entonces a mí me habla de una manera, a ti te habla de otra, pero el propósito es que puedas vivir en una libertad. Así es que en esta mañana espero también que estés listo o lista con esa exquisita tacita de café, o con ese té o lo que tú suelas tomar cada mañana, o una tacita de avena, no lo sé, solamente tú, pero vamos a navegar en la palabra para poder disfrutar esa libertad que Dios nos ha dado por medio de sus promesas. Señor, en esta mañana estamos de nuevo contigo, Señor. Estamos aquí reconociendo el poderío y la majestad que nos has otorgado cuando nos diste el título de linaje escogido, de real sacerdocio, de pueblo adquirido por ti, Señor. Reconocemos que necesitamos de tu presencia cada día, Señor, y sabemos
que en nosotros existe una autoridad, puesto que somos el templo del Espíritu Santo. Sabemos que Él nos guía a toda verdad y a toda justicia, y en esta mañana, Señor, por medio de esa presencia del Espíritu Santo, vamos a desglosar las Escrituras para poder conocer, Señor, lo que Tú diseñaste desde antemano para nuestras vidas. Como siempre, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, Señor, y te reconocemos como soberano Padre. En todo momento te podemos decir Abba, Abba, porque quiere decir que eres nuestro Padre, que tú siempre estás presente. Todo te lo pedimos en ese nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y bueno, mis amados, ahora sí vamos a entrar a nuestro estudio. Como dije anteriormente, se llama Yo Soy Libre. Yo no sé tú, ¿verdad? Pero cuando tú vienes a los caminos del Señor, cuando tú conoces a Dios, siempre aceptamos a Jesucristo, y recordemos que hay un versículo que dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Entonces, cuando venimos a Cristo, tenemos un adversario, todos lo sabemos, el cucuy, el uyuyuy, el car, como tú le quieras decir, que está continuamente enviándonos esos dardos a nuestros pensamientos para que nosotros sigamos encadenados a las cosas del pasado. Y yo me trajo a memoria, preparando este estudio, cuando llevé a mi hijo mayor, a Héctor, a hacerse el pelo. Lo llevé a una barbería por primera vez para que le cortaran el pelo. Pues sí, para que le cortaran, ¿no? Entonces yo iba ya preñada de mi segundo hijo, ya estaba bastante preñada. Entonces me recuerdo que me pasó un incidente y me dio mucha pena. No voy a tocar o sea, los detalles, ¿no? Pero me pasó un incidente y me dio mucha pena, ¿sí? Salí de ese lugar y todavía seguía pensando en lo que me había pasado. Las personas fueron muy amables conmigo y pudieron entender por qué yo estaba embarazada, ¿no? Entonces, pero yo subiéndome al carro, agarré a mi hijo, lo amarré, me subí al carro, iba en el camino, iba llorando, porque me dio mucha pena, porque me dio mucha vergüenza, ¿me entiendes? El orgullo te lo toca, ¿no? Y es lo que más te duele. Entonces, me trajo a memoria cuando estaba preparando este estudio, cómo muchas veces nos quedamos atorados en esas situaciones de nuestro pasado, ¿no? Y no las podemos dejar ir. No, es que pobrecito, es que tú no sabes lo que yo pasé, es que tú no sabes lo que... O sea, Dios nos ha dado una libertad. Dice la palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada mañana tenemos que darle la honra y la gloria, y tenemos que abrir ese presente, ¿no? Ese regalo que Dios nos otorga cada mañana, ¿no? De vivir conforme a lo que está establecido en este día. Pero estamos muchas veces traemos tan arraigado legalismo, ¿no? Porque venimos de otro tipo de doctrina. Entonces traemos tanta culpabilidad. Yo me recuerdo que había una oración que hacíamos cuando estábamos pequeños y íbamos y decíamos: por mi culpa, por mi culpa. O sea, siempre nos estábamos culpando. Y no nos damos cuenta que Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que perdona todas nuestras iniquidades. Pero nosotros a veces estamos tan podríamos decir, confundidos, ¿no? Que seguimos trayendo para poder justificar que no queremos tener el cambio interno. No queremos vivir en esa libertad, estamos tan acostumbrados a vivir encadenados, pero cuando tú vienes a Cristo, cuando tú vienes y recibes al Señor como tu Salvador, empiezas a entender que Él ya te perdonó, que Él limpió todas tus iniquidades, que todo lo que tú hiciste en el pasado ya no existe, que tú no vives, porque hoy vives en una libertad. Porque Dios nos llamó para ser libres, pero no para usar esa libertad como un pretexto para hacer lo malo, sino al contrario, para ayudarnos con amor los unos a los otros. Eso es lo que nos dice Pablo en el libro de los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 13, que debemos esa libertad
que Dios nos ha dado, nos da la capacidad. Fíjate qué tremendo, yo me gozo de veras que nos da la capacidad para ayudar a los demás. Que las cosas que nosotros estamos pasando en este momento, o las cosas, nuestra mala manera a veces de vivir, Dios la hace a un lado porque vivimos en el perdón y nos da la capacidad para ayudar a los demás. O sea, nos da una libertad. Eso a mí, o sea, explota en mis pensamientos, ¿no? Explota en mi alma. El que si yo me equivoco y vengo rápidamente a pedirle perdón a Dios, Dios no solamente me da la capacidad de recibir el perdón, sino que me da la habilidad por medio de esa unción del perdón para poder ayudar a los demás, porque lo que existe en mí es el amor de Dios, porque Dios es amor. Entonces, cuando yo vengo a Él y le digo, ¿sabes qué, Señor? Me equivoqué. El Señor dice, ok, está bien, sigue adelante. Entonces, cuando yo sigo adelante, me da la capacidad de vivir en una libertad para poder ayudar a los demás. No en un pretexto para seguir tratando ¿cómo te diré? Tratando de excusar lo malo que hice, sino al contrario, el seguir adelante y seguir funcionando conforme al propósito de Dios, el entender que ya no tenemos que buscar una excusa, que ya no tenemos que decir, mira, es que lo hice por esto, no, pero es que tú no sabes lo que pasó, no, es el recibir en ese momento ese perdón que traspasa más allá de lo que tú te puedes imaginar, que te da la capacidad, fíjate qué tremendo es Dios, que te da la capacidad de ayudar y amar a aquellos que a lo mejor fueron esa piedra de tropiezo, que a lo mejor fueron ese dardo, no, eso fue esa flecha que vino a tu corazón, que Dios te da la capacidad por medio de su amor para poder perdonar. Wow, eso a mí me impacta, ¿no? Me estaba preparando este estudio, digo, Señor, no cabe duda que no importa con cuántos psicólogos, psiquiatras vayamos, la verdad existe en ti. Y no estoy diciendo que es malo, no, porque no van a decir que es que me dijo la sierva Amparo, que no, yo no dije eso. Yo dije que el que tiene la verdad, el que verdaderamente nos hace libre es Dios por medio de su palabra. El siempre estar conscientes que existe un poder en nuestro interior que nos recuerda que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y como somos ese templo, en nosotros mora la deidad del Espíritu Santo, y Él nos lleva a la verdad, Él nos encamina, Él nos sacude, o sea, con un sacudimiento así, con delicadeza, porque Dios es un caballero, y nos dice, hey, párate tantito, mira, que no te has dado cuenta lo que salió de tu boca, que no te has dado cuenta que esos pensamientos no son pensamientos míos, que no te das cuenta que esa palabra lastimó el corazón de esta persona, o sea, te da el discernimiento de poder entender que Él está, ay, qué tremendo, que Él está guiando, es como Él lleva el timón de tu vida. Él lleva el volante a donde quiera que tú vas, y Él te va enseñando con esa libertad que le ha dado el Padre. Por eso dijo Jesucristo que convenía que Él se fuera a la presencia del Padre, porque ahí Él iba a estar intercediendo, pero que nos iba a enviar al Espíritu para que nos guiara a toda verdad, a toda justicia y a todo juicio.
que Él nos iba a enviar a ese Espíritu Santo para que nos llevara a esa libertad, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor existe la libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara, o sea, no tenemos por qué tratar de justificar lo que hacemos, porque cuando recibimos el perdón, no importa si la gente lo acepta o no, lo que importa es que Dios ya te lo concedió y tú tienes que seguir adelante, derribando fortalezas, yendo en contra de la corriente, porque vas en contra de lo que el mundo te enseña, ¿no? O sea, por eso dice 2 de Corintios 3, 17 y 18, dice claramente que no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Cuando tú te cubres la cara cuando tienes vergüenza, tú te cubres la cara cuando no quieres ser descubierto. Tú te cubres la cara cuando hay una oscuridad en ti y no quieres que nadie la vea. Pero cuando viene esa libertad, puedes quitar todas esas cosas, porque somos como un espejo que refleja la grandeza de Dios que está en nosotros. Y que el que cambia nuestra vida, y gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, nos da cada vez el anhelo y el deseo de parecernos más a Dios. Fíjate qué maravillosa es la palabra. En la palabra encontramos esos tesoros escondidos. Este versículo de 2 de Corintios 3, 17 y 18 tiene muchos tesoros escondidos. Primeramente porque nos dice que el Espíritu y el Señor son uno solo. Entonces, si yo soy el templo del Espíritu Santo, está la presencia de Dios en mí. Entonces, donde quiera que yo voy, va Él juntamente conmigo, y se cumple la promesa en el libro de Mateo 28, donde dice que nunca nos dejará y que siempre estará a nuestro lado, siempre estará a nuestro lado, porque donde está Él existe una libertad. Ya nadie puede venir a acusarte, ya nadie te puede apuntar con un dedo o traerte a condenación, porque no existe ese velo que nos cubría, ese pecado, ¿no? Esas cosas que nosotros poníamos para que no ser descubiertos, ¿no? Como la mentira. Queremos tapar un pecado con una mentira, y esa mentira se convierte en otra mentira y en otra mentira, hasta que se hace una cadena que te ata una palabra que no es de Dios. Por eso dice que nosotros debemos de ser como un espejo que refleja la grandeza de Dios. Tenemos que ser transparentes, tenemos que ser humildes delante de Dios, reconocer que sin Él no somos nada, porque la gracia es la acción del Espíritu que está en nosotros. Esa es la gracia divina, la acción del Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso dice que vivimos en la dispensación de la gracia. Dice, por gracia sois salvos, por gracia he recibido la salvación, por gracia he recibido la libertad, por gracia he recibido la fe. Dice claramente, gracia es la acción del Espíritu Santo, pero lo tenemos que entender, y cuando lo entendemos podemos vivir en esa libertad, y cuando vivimos en esa libertad nos empezamos a parecer más a Dios. Empezamos a hacer las cosas como las hizo Él. Empezamos a hablar como Él habla. Empezamos a fluir en ese amor incondicional que no importa lo que te hagan, no importa lo que te digan. Dios está presente en tu vida. Ya no hay pretextos. Ya no hay pretextos para vivir en una zona de confort, sino para vivir en una libertad. El ir y hacer lo que Dios nos habló, porque dice que nosotros somos libres porque somos servidores de Dios. Somos libres para ser servidores de Dios. Y hay cosas que muchas veces vienen a nuestra mente del pasado,
Y ahí me quiero detener un poquito, ¿no? A veces dejamos que esas cosas, mira, el Señor a veces nos recuerda nuestro pasado, sí nos lo recuerda y a veces contrista nuestro espíritu, ¿no? Pero no nos lo recuerda para que vengamos a condenación, sino nos recuerda ese pasado para poder entender quiénes éramos y quiénes somos ahora. ¡Uy, gloria a Dios! ¿Quiénes éramos? Pero ahora, ¿quiénes somos en Él? Porque todo lo podemos en Cristo, que nos ha fortalecido. ¿Quiénes somos en Dios? ¿Quién eres tú en Dios? ¿Quién eres tú en Dios? Yo soy una mujer libre en Dios porque en Él todo lo puedo, porque Él me da la fortaleza. Él me respalda por medio de su palabra. Él me da una autoridad por medio de la unción. Él me da al Espíritu Santo como maestro, como guía. Entonces, ¿quién eres? Por eso es que Dios te recuerda muchas veces. Sí, sabemos que el enemigo siempre está ahí presente y quiere venir a estorbarnos en nuestro caminar. Pero la palabra de Dios dice que Él está debajo de nuestros pies, que Él no tiene parte ni suerte, o sea, no tiene ninguna parte, nada, ni siquiera la mínima, ¿no? Es como cuando hay una obra, o sea, vas a una obra y alguien tiene una partecita, aunque sea sale a dar algo, Él no tiene nada, ni una parte, nada en tu vida. El que reina en ti es Dios. Por eso Dios te recuerda para que te digas, mira, ¿te acuerdas cómo estabas? Pero mira cómo estás ahora, la hiciste, continúa hacia adelante, no te detengas porque tienes la esencia del Espíritu Santo en ti. Eres su templo, ahí mora Él, ahí Él está. Actuando conforme a tus necesidades, conforme a lo que yo te envié. Por eso es necesario, amados, que nosotros nos humillemos delante de Dios, que no venga la soberbia, que no vengan esos títulos a quitar el lugar que le pertenece a Dios. No se te olvide que un día estábamos en un lodo cenagoso, que estábamos en un lugar equivocado, que estábamos condenados a la muerte eterna, pero ahora estamos condenados a vivir en libertad. Ahora todas esas cadenas han sido rotas. Ahora podemos decir, Abba, 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 Padre. Ahora podemos mencionar ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Ahora podemos caminar con la cabeza en alto sabiendo que hemos sido redimidos, que hemos sido justificados, que Dios nos ha dado la libertad para poder ir y ensanchar nuestros territorios y poder dar, como lo dije anteriormente en ese versículo, ¿no? El parecernos más a Dios y el poder ayudar para amarnos los unos a los otros. Gálatas 5:13. Ese es el propósito de Dios. Por eso nos lleva a la libertad. Porque yo, ¿cómo puedo amar a alguien si no me amo a mí misma? ¿Cómo puedo hablar de ese amor si no lo he experimentado? ¿Cómo puedo hablar de esa libertad si no la tengo? Entonces sabemos que en Dios tenemos todas esas cosas maravillosas, ¿verdad? Por eso dice en su palabra claramente, dice, yo quiero que ustedes vivan como mis hijos. Por eso les escribo esta carta para que ya no pequen. Pero si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por ti y por mí. Y nosotros vamos a saber que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. Y si alguien dice que es amigo de Dios y no lo obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. Pero en cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de verdad sabe amar como Dios ama y puede estar seguro de que es, fíjate qué tremendo amigo de Dios. Esto es en 1 de Juan 2, del 1 al 5.
Dios nos dice, nos está hablando, es como si Dios está aquí, me está diciendo, mira hija, yo te escribo esto para que no peques, pero si acaso te equivocas, porque te puedes equivocar, no existe nadie imperfecto más que Jesucristo, pero recuérdate que Jesús está aquí sentado a mi diestra como abogado, abogando por ti para defenderte delante de mí. Porque yo ya te he perdonado todos tus pecados, pero sé que el mundo te ofrece muchas cosas, pero si en algún momento te sales de mi voluntad, recuérdate que mi hijo ya murió por todas esas cosas. Entonces obedece lo que yo te digo, obedece, porque acuérdate que tú eres mi amigo, más que mi hijo eres mi amigo, puedes venir delante de mí. Entonces puedes llevar esa palabra de vida y puedes hablar acerca de mi amor porque tú lo estás experimentando. Y eso es lo que Dios quiere para tú. Eso es vivir en libertad, ¿no? Vivir en libertad no es el juzgar, no es de que mira cómo te vistes, mira lo que haces, mira. Vivir en libertad es el poder dar de honra lo que de honra has recibido. Es el poder testificar, ¿no? Para mí, en lo personal, estoy hablando en lo personal, es el testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo me recuerdo cuando recién tuve mi relación con Dios, ¿no? Cuando yo le entregué mi corazón, yo lo único que quería es conocerle y me la llevaba leyendo y leyendo. Y había veces que mi papá me tocaba la puerta y me decía, amiguita, ¿todavía estás despierta? Y me acuerdo que él tenía una Biblia Thompson, ¿no? Y yo se la pedía prestada cada ratito. Papá, ¿me prestas tu Biblia? Papá, porque en esos tiempos pues era muy difícil, la economía estaba muy difícil para mí, entonces yo no podía. Y un día me dio la sorpresa de regalarme la Biblia Thompson, y es una de mis favoritas, ¿no? Porque es una Biblia de estudio donde puedes entender, ¿no? Y cómo Dios pone en los corazones cuando Él ve que tú tienes ese anhelo de conocerle más. Entonces, ¿qué puede salir de tu corazón? De tu corazón pueden salir cosas buenas, de tu corazón tiene que salir esa palabra de gratitud, de tu corazón tiene que salir esa palabra de paz, no esa palabra de juicio, no es que tú perteneces aquí, yo pertenezco acá, y que no es eso. Dios no te trajo para eso, Dios te trajo para tener una libertad, para que nosotros podamos vivir y podamos entender lo que es el arrepentimiento. Y yo me pregunto, ¿qué es el arrepentimiento? Es el reconocer primeramente esas áreas de tu vida que necesitan a Dios. Esa área de tu vida que necesita conocer el perdón de Dios y necesita conocer la deidad de Dios. Que necesita esa luz, ¿no? Dice su palabra en el Salmo 119, creo que 105, ¿no? Voy a agarrar mi Biblia, y que dice que Él es lámpara a nuestros pies y luz al caminar. Entonces, cuando nosotros entendemos que si Dios está contigo y que Dios te está guiando, si es el Salmo 119, dice que su palabra es una lámpara que alumbra nuestro camino. Entonces, si Dios está contigo y Dios mora dentro de ti, acuérdate de algo: cuando vienes al arrepentimiento, entra la palabra en ti, porque estás reconociendo el pecado, ¿no? Entonces entra esa palabra en ti, entonces empieza a iluminar todo lo oscuro, todas esas áreas oscuras que tú las hacías, no que las ignorabas, porque no lo ignoramos nosotros. Mira, Dios lo conoce y lo conocemos nosotros, y hay cosas que siempre se van a quedar entre Dios y nosotros. Pero hay cosas que ignoramos, o sea, que las hacemos a un lado porque no queremos confrontarlas. Pero cuando tú dejas que la luz de la presencia de Dios entre en esas áreas oscuras que a veces, ¿me entiendes? Pues sí, Señor, yo sé que tú me perdonaste, pero que no quieres sacarlas porque no quieres pasar por el proceso, o sea, de alumbrar, ¿no? Tienes que sacar todo eso. Ese es un arrepentimiento. No te conformes con tener solamente la salvación, es el vivir conforme lo que Dios ya te otorgó, y Él te ha dado todo.
Él te ha dado todo, por eso dice que el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolver la vista a los ciegos, para rescatar a los que han sido maltratados. Eso dice Lucas 4:18 y también lo dice Isaías 61. O sea, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento lo dice. Dios te ha llamado a ti para que tú hables, para que tú puedas compartir, para que tú puedas expresar, para que tú puedas testificar que en tu corazón hay un arrepentimiento, y por medio de ese arrepentimiento tú vas a traer buenas noticias, tú vas a traer libertad, tú vas a dar sanidad, tú vas a contrastar. ¡Ay, qué tremendo! Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Todo lo negativo que haya sido lanzado sobre tu vida, vas a contrarrestar con una acción positiva, ¿no? Con ese amor, porque dice que el amor cubre. Ay, mira, me pongo chinita. El amor cubre la multitud de pecados. Wow, no dice el amor te cubrió un pecado, no. Dice el amor cubre multitud de pecados. O sea, qué bendición el saber que tenemos un Dios que dio lo mejor. O sea, Él no nomás envió a su Hijo para que tú tuvieras salvación, no, Él envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos vivir una vida mejor, para que pudiéramos vivir una vida de libertad, para que pudiéramos pararnos en la brecha y declarar por medio de la fe las cosas que no son como si fueran. Él nos ha dado una autoridad para poder, fíjate qué tremendo, ¿no? Él nos ha dado una autoridad para romper esas cadenas de opresión por medio del perdón. ¿Sabes qué? Yo te perdono. Fíjate qué tan poderoso es el poder. No, o sea, qué tan maravilloso es el poder de Dios. Qué tan maravilloso que cuando tú caminas en libertad, que no tienes esos rencores, que pasas por el proceso, porque en el momento que estás pasando la circunstancia, sí te va a doler y vas a encontrar pretextos para hablar y te va a entrar una catarsis. No, es que tú no sabes. Pero cuando tú vienes a Cristo, tú le platicas a Él, ¿no? Y le dices, mira, Señor, pasó esto y otro. Enséñame en qué área yo me equivoqué. Enséñame qué fue lo que hice que no debería de haber hecho, qué dije que no debería de haber dicho, ¿no? Entonces, cuando vienes a Él, Él te muestra, porque Él es un caballero y te va a mostrar dónde te equivocaste, porque somos humanos y vamos caminando hacia la perfección. Y no vamos a ser perfectos hasta el día que estemos delante de su presencia. Pero por medio del Espíritu Santo, Él te va a decir lo que hiciste. Entonces, cuando te arrepientes y reconoces, viene ese poder del arrepentimiento. Entonces puedes romper esas cadenas que tenían atada tu corazón. Esas cadenas que tenían atado tus pensamientos, ¿no? Y a veces empiezas a entrar en una libertad. Porque Dios nos dice claramente, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como actúas tú. Mis pensamientos y mis acciones están por encima de lo que tú piensas y haces. Están más altos que los cielos y les juro que así es. O sea, Dios nos jura, y eso nos lo dice en Isaías 55, 8 y 9. O sea, los pensamientos de Dios son más allá de lo que nosotros pensamos, ¿no? Hay gente que te puede decir, oye, ¿de dónde viene esa sabiduría que tienes? O sea, mira, qué bien hablas, cómo desglosa la escritura, pero mis pensamientos están limitados porque apenas estoy empezando a caminar, ¿me entiendes? Estoy empezando a desglosar la palabra, estoy aprendiendo. Por eso nos dice Dios, yo no pienso como piensas tú, ni actúo como actúas tú. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que tú piensas y tú haces. Fíjate qué maravilloso. ¿Y sabes cuál es lo más hermoso de todo?
que a mí es el saber que cuando hacemos estas cosas, Dios está aquí para guiarnos. Que Dios está aquí para corregirnos, para alinearnos, para regresarnos a esos caminitos torciditos, ¿no? Que a veces nos desviamos y Dios te dice, hey, Dios no te va a dar con un latigazo, ¿no? Dios en su misericordia, Dios es amor. Claro que si haces algo que no va de acuerdo con la palabra, vas a pagar las consecuencias. Claro que vas a vivir porque no te vas a poder... Cuando haces algo malo, entras en una oscuridad. Entonces, si no te arrepientas, vas a seguir viviendo las consecuencias porque no has entendido que Dios te puede perdonar, no importa lo que hagas, Dios te puede perdonar. Lo único que Dios no perdona es la blasfemia en contra del Espíritu Santo, y eso lo sabemos todos, ¿no? Cuando renegamos de Dios, pero Dios está ahí para perdonarnos. Por eso dice claramente que tus pensamientos van a... Señor, ¿me perdonas el que me haya robado un chicle? Claro que sí. Señor, ¿me perdonas esta cosa tan grande? Claro que sí. Cuando hay un corazón arrepentido. Por eso dice la palabra, no todos aquellos que están cansados y afligidos, vengan a mí que yo los haré descansar. Y cuando existe ese arrepentimiento y cuando existe el conocimiento que tienes de la palabra, pues ya no vas a pecar. O sea, los errores van a ser mínimos, ¿no? Porque ya estás conociendo el carácter de Dios y estás conociendo su palabra. Entonces, como ya la conoces, hay una luz en ti. Entonces, esa luz va a discernir esas cosas que quieren venir sobre ti, que son oscuras. Y de repente viene un dardo así grande. Con la lupa, ¿no? De la luz de Dios vas a ver y vas a decir, no, por ahí yo no voy, por ahí no es así. Sí, a lo mejor en el momento te vas a enojar, como dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, me enojo, pero no peco. O sea, es bíblico, la palabra de Dios dice que te puedes enojar, pero no peques, o sea, no tiene nada de malo. Jesucristo, cuando fue al templo y vio cómo tenía la casa de su padre, empezó a voltear mesas y empezó a tirar, se enojó, pero no pecó, en ningún momento los maldijo, en ningún momento le dijo, hey, ¿qué no sabes quién soy yo? No, él nomás quería que vieran que estaban ofendiendo la presencia de Dios y que estaban haciendo negocios corruptos. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado lo que hacemos nosotros con la palabra de Dios. Por eso es que la palabra siempre tiene que ser orgánica, no una palabra adulterada, porque Dios nos va a pedir cuentas. Por eso dice que tus pensamientos van aún más allá de lo que tú puedas pensar o puedas actuar. Y eso es lo que Dios, y es maravilloso el entender que Dios ha borrado todos nuestros pecados y que ya no se acuerda más de nuestras rebeliones. Eso dice en Isaías 43:25. Por eso este ministerio es un ministerio de restauración. Si alguien ha venido a condenarte y decirte que Dios su palabra la especifica bien clara. Dios no te llamó a libertad para después encadenarte en un legalismo. Dios no te habló para eso. Dios te llamó para que vivas en el gozo de la salvación. Por eso dice, ¿no? El gozo del Señor es mi fortaleza. O sea, Dios te llamó para que vivas en un gozo. El gozo de la salvación es el entender, ¿no? Yo me imagino, ¿verdad? Yo nunca he estado en la cárcel, pero yo me imagino que cuando tú estás preso bajo rejas, pues ha de ser algo horrible porque estás, podríamos decir, descapacitado de una libertad, ¿no? No puedes salir ni entrar libremente, no puedes hacer cosas porque estás bajo un régimen, ¿no? Entonces no puedes hacer nada. Entonces yo me imagino que estás esclavizado, pero cuando ya eres perdonado y has sido redimido, o sea, toda culpabilidad
te ha hecho libre. O sea, no hay nada que te condene, nada. Nadie puede venir a condenarte porque hay un papel que dice que está sellado y que ha sido comprado con precio de sangre. Entonces Dios no te va a estar recordando tu pasado, al contrario, o sea, nomás te muestra a veces de dónde te sacó, pero no te va a estar, más bien, no es que no te recuerde, es que no te va a estar echando, lo voy a corregir un poquito, no es que no te recuerde, es que no te va a estar echando en cara, como nosotros solemos hacer, ¿no? Cuando los hijos hacen algo malo, ¿no? Es que yo te dije, es que mira, que aquí, cuando el marido no ponen una cosa en su lugar y, ups, eso me está llegando a mí, ¿no? Y que le dices, ¿cuántas veces te tengo que decir? O sea, Dios está tratando en esa área y es Dios, ¿no? Y es Dios, entonces Dios te dice aquí, porque yo soy tu Dios, que he borrado todos tus pecados y que ya no me acuerdo más de tus rebeliones. ¿Por qué entonces tú quieres vivir bajo ese yugo de esclavitud? ¿Por qué continuamente estamos trayendo nuestro pasado, ¿no? En una ocasión oí que una persona me dijo, estoy cansada, dice, de vivir, primero me pasó esto, luego me pasó esto, luego y ahora esto. O sea, ¿pero qué no se supone que Dios ha venido a darte libertad? ¿Qué no se supone que Dios ya no se acuerda? ¿Por qué trae esa memoria? ¿Estás pasando por estas circunstancias porque Dios está tratando contigo? ¿O porque a lo mejor hiciste una mala decisión? ¿O porque, o sea, no lo sé? Solamente Dios tiene la respuesta, pero no es para que te estés acordando y trayendo de que, ay, es que no, tú ya no tienes pasado. O sea, el día de ayer ya pasó, ya nada puedo yo hacer. Yo lo que les digo a mis hijos, no pueden vivir en el ayer, tienen que vivir en el hoy. Todo lo que hicieron en el pasado era Dios, pero sí, claro, tenemos gente que nos está recordando porque no han recibido el amor de Dios y se dedican nada más. Son usados por el enemigo, se dedican nada más a recordarte. Pero ¿sabes una cosa? Yo en este día, por medio de la palabra te digo que echa fuera todas esas relaciones negativas que vienen a tu vida, todas esas personas que quieren venir a robarte el gozo de la salvación, échalo a un lado, ora por ellos y hazlas a un lado, porque son personas que no te edifican, que no aprendes. Yo me recuerdo, mi mamá siempre nos decía, siempre busca una amistad que sea más que tú. Yo no entendía, decía, mamá, ¿cómo que más que yo? O sea, que sí, que tenga más conocimiento, que tenga más sabiduría para que aprendas. No te juntes con alguien, o sea, en otras palabras, mediocre, no alguien más mediocre que tú, ¿no? Cuando estábamos en el mundo, sino que nosotros pudiéramos aprender, y eso es lo que es Dios. Por eso nos tenemos que juntar con Dios, tenemos que aprender de Él, tenemos que dar lo mejor que Él nos enseña. Por eso dice claramente, bendito sea siempre nuestro Dios, nuestro Salvador, que nos ayuda en nuestros problemas. Salmo 68, 19 lo especifica claramente, bendito siempre sea nuestro Dios. O sea, tu Dios y mi Dios, que es el mismo Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra con solamente una palabra. Aquel que dijo, hagamos al hombre a la imagen y semejanza. Aquel que dijo, hágase la luz, es el mismo Dios. Ese Dios que nos salvó por medio de su Hijo Jesucristo, que dio lo mejor que tenía para que tú y yo pudiéramos vivir en una libertad. Aquel que nos ayuda por medio del Espíritu Santo en nuestras circunstancias, ¿no? En esas áreas en las cuales todavía estamos trabajando. Por eso dijo, claramente dice su palabra, que en el mundo vamos a tener aflicciones. ¿Qué son las aflicciones? Cosas que apenas no entendemos, ¿no? Que nuestros pensamientos no están tan elevados, que apenas estamos en el conocimiento de la palabra. Y nos aflige el no poder entender. Nos aflige el no poder entender lo que estamos pasando. Por eso Él nos ayuda continuamente. Mucha gente usa ese versículo como diciendo, pues ni modo, mijito, Dios dijo que ibas a tener problemas. No,
Es cuando no hemos entendido y nos viene una aflicción por no lo comprendemos, pero ahí está Dios por medio de su Espíritu Santo para ayudarnos a entender lo que Él tiene para nosotros. Eso es lo que Dios nos recuerda en su palabra, que tenemos un trabajo que hacer, de ir a llevar su palabra, el de ir a dar libertad a los cautivos, a mostrar el amor que Dios nos ha otorgado por medio de su Hijo Jesucristo, porque especifica claramente la palabra, claramente. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que tú y yo creyéramos en Él y no viviéramos en condenación, sino en una libertad. Así es que si esta mañana tú no has conocido a ese Dios del cual te estoy hablando ahorita, ese Dios que no te condena, ese Dios que te ha dado la libertad, que te ha dado un amor incondicional, ese amor ágape que solamente viene de Dios. Yo te invito que en este día solamente lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y decirle, ¿sabes qué, Señor? Eso me gusta, eso deseo, eso anhelo, eso estaba esperando, esa es la respuesta. Decirle, ven a mi corazón, yo quiero que tú de allí guíes mi vida. Perdóname si me he equivocado, pero sé que, como dijo esta mujer, ¿no? Que tú perdonas mis rebeliones, perdóname, Señor. Y ahí va a venir Él, porque Él es un caballero y va a empezar a alinear tus pensamientos, va a empezar a alinear tu vida. Entonces Él te va a dar todo lo que a ti te pertenece como hijo e hija de Dios. Bueno, mis amados, les voy a dejar con un versículo que siempre les dejo, que está en 2 de Timoteo 2:7, que dice, piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. Así es que todo lo que hablamos en esta mañana, todos los versículos que desglosamos, son para que pienses, para que te metes ahí en la intimidad con Dios y le digas, hey, Señor, desglósame esto, háblame a mí, a mi manera, a mi nivel, a donde yo me encuentre, para poder entender que me amas tanto, que has dado lo mejor que tú tenías, que ha sido tu Hijo amado. Bueno, mis amados, mi tiempo se ha acabado y como siempre es un placer el haber estado con ustedes en su programa La Tacita del Alfarero, un ministerio de restauración. Les recuerdo que después de mí vendrán otros siervos y siervas con palabra de vida y como dice el siervo Manuel, no te pierdas la bendición. Así es que quédate aquí con nosotros en sintonía en tu emisora WW Radio Enciende una Luz, y te recuerdo que estaré con ustedes el día de mañana a las 6 de la mañana en oración, y también el próximo jueves estaré con ustedes en el programa La Tacita del Alfarero nuevamente. Y pues te doy las gracias por estar con nosotros, tu amiga y servidora Amparo Walsh, como siempre, pues muy contenta de poder dar de gracia lo que de gracia he recibido. Y te recuerdo que Dios te ama, que Dios dio lo mejor que tenía, que era su Hijo unigénito, para que tú pudieras disfrutar las promesas de Dios. Así es que en este día te recuerdo claramente lo que